Oye, ahí vamos con lo del curso para chavos, ¿eh? O sea, ahorita ya Monterrey está prácticamente lleno y en la Ciudad de México todavía me quedan algunos lugares, pero tampoco creas que tanto. Sí ha funcionado muy bien. A ver, el contexto aquí es que en White Paper Learning, que es la parte de programas, por primera vez vamos a hacer un programa presencial que es específicamente para hijos de suscriptores. Diseñamos un programa de introducción a los negocios 101, Business 101, pero no me dejaron ponerle así, negocios 101, que lo hicimos pensando literalmente en mis hijos, ¿no? O sea, para chavos que están en carrera, entre 18 y 23, 24 años, que les interesa saber o que queremos como papás que sepan más que los demás. Entonces hicimos una serie de sesiones que sé que van a estar buenísimas. Yo voy a dar una sesión. Tú, Carla, vas a dar otra sesión también. Eh, pero desde una introducción a los bancos, güey. ¿Qué fregados es un banco? ¿Cómo gana dinero un banco? Los productos? ¿Cómo funciona realmente un banco? Y si tú le preguntas a un chavo de 18, 19, 20 años, probablemente te va a saber decir productos, pero no te sabe explicar cómo funciona un banco, ¿no? O qué es una empresa pública versus una empresa privada, ¿no? Y qué pasa cuando compras acciones, a quién se las estás comprando, qué pasa, o sea, son cosas que no necesariamente están aprendiendo los chavos, ¿no? Y que No. yo tengo esa obsesión de es bien importante saber un poquito más que el que está al lado de ti, ¿no? Y creo que incluso lo que estamos haciendo es invitar a gente muy fregona en sus respectivas áreas para que expliquen cada una de forma que sea verdaderamente atractivo para esta audiencia, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy emocionado, como que el tema de White Paper Learning para mí es la cosa que más me emociona para el siguiente año y empezando, aunque esto es finales de este año, no sé, como que siento que estoy cumpliendo mi vocación eh, de formador, ¿no? Que White Paper siempre he querido que tenga ese sentimiento como pedagógico. No, la verdad está padrísimo. Es un curso que a mí me hubiera gustado muchísimo tomar en mis años universitarios. Tengo una hija que sí da la edad, pero no está viviendo en México y dije, chin, pero se lo mandé y me dijo, ay, qué FOMO, ¿no? Me hubiera encantado mandarla. Y, o sea, yo creo que hay muchas cosas que la universidad no está diseñada para enseñarte, o sea, porque podríamos hacer berrinche y decir, claro, lo que no les enseñan en las universidades, simplemente no está diseñada para eso, ¿no? Claro, Está muy padre el curso, además que yo creo, por como convocamos, que también se va a hacer un grupo de chavos interesantes, o sea, que parte del sí. enriquecimiento va a ser conocer a otros chavos que van a dedicarle 2 días de su vida completos a ir a aprender cosas que pues no le dan ni un certificado, ni o sea, simplemente por querer aprender. Entonces, a mí me gustaría que, pues, mis hijas estuvieran en ese grupo. Espero que hagamos segunda edición. Estoy segura que vamos a hacer segunda No, edición no, y yo creo que esto va a acabar siendo algo permanente, pero sí, y muy aterrizado a los temas que necesita saber alguien en México. O sea, no, sí. no solamente es, oye, a ver, yo voy a dar una sesión de las empresas más importantes en este país, o las más grandes en este país, ¿no? Y explicar, a ver, todo el mundo ubica las marcas, pero ¿cómo ganan dinero? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Y eso hace que, digo, yo estoy convencido que hace que un chavo sea una persona más interesante, ¿no? Y que traiga 2 escalones de ventaja versus sus compañeros. Sí, y en un momento importante de su vida, o sea, un momento así de un punto de inflexión en su vida laboral, creo que va a ser muy padre. Y me aventuro a decir que lo más padre de este curso va a suceder afuera del temario. O sea, yo creo que un grupo de chavos tenga acceso a ti y te pueda preguntar, a ver, ¿cuál ha sido tu carrera y y si estudié esto y quiero ser esto, a qué te meterías a trabajar ahorita? Y entonces, ¿por dónde, a qué tipo de empresas aplicarías o si me irías a emprender o no, etcétera? Creo que lo que va a pasar en esos últimos 15 minutos de cada clase va a ser bien, bien padre. Sí, de acuerdo. Te quiero contar que esta semana fui a un desayuno del club del Harvard Business School en México espero que la estoy pronunciando bien, con Eleonore de Boisson, que es la nueva CEO de Palacio de Hierro, que hemos hablado un poquito aquí sobre este nombramiento, que fue poco común por varias razones. Primero, es una ejecutiva francesa, ¿no? Está aprendiendo a hablar español, me sorprendió qué rápido lo ha hecho. Toda su carrera ha sido prácticamente, excepto un par de años, en Francia. Estuvo en Disney París, estuvo en Louis Vuitton, estuvo en DFS, que es el joint venture entre LVMH y Duty Free, ya sabes, las tiendas de Duty Free, que son
dueños, entre otras cosas, de la Samaritaine, que es esta tienda legendaria en París, y ahora es la CEO de Palacio de Hierro. Pero además, un dato que yo no había caído en cuenta es que solo una de 2 mujeres que dirige una empresa pública en México, la otra es Tamara de Grupo Multiva. Entonces, pues No, había también una de los gimnasios. sí es cierto, de SmartFit. Sí. No, SmartFit es brasileña, no, Sports World, Sports World. Bueno, una de creo. 3, O muy ¿no? pocas, sí. Muy Ujú. pocas. Pero entonces tiene un background bastante distinto y bastante interesante. Y tuvimos una conversación, la verdad es que fue una conversación off the record, aunque no se dijo nada demasiado confidencial de ninguna manera, pero para mí fue realmente muy padre poder conocer a una mujer tan interesante que entiende el mundo del lujo tan bien y entender entonces a través de su contratación cómo el Palacio de Hierro se ve a sí mismo, ¿no? Se ve como la empresa de lujo más importante de México con heritage impresionante y creo que ella le va a sacar muchísimo jugo a eso y bueno, ojalá que pronto la entrevistemos en White Paper en alguno de Me los... encantaría, me encantaría. El Palacio de Hierro tiene una situación bien particular en este país, porque cuando hicimos el análisis en White Paper, que estos que a mí me encanta, es donde valido lo que me gusta hacer mi trabajo, porque yo soy el primero que siento que aprendo muchas cosas, ¿no? Pero en Claro. donde entendimos, por un lado, el rol que juega el negocio financiero en el Ujú. Palacio de Hierro, me parece que poco se ha hablado de eso, ¿no? Pero por otro lado también el cómo se convirtieron, o sea, México es un país que tiene una serie de contrastes, es más, y ahorita lo vamos a hablar con la parte de los reportes, pero que tiene una serie de contrastes increíbles, ¿no? Y a pesar de eso, tiene un segmento que demanda y consume marcas de lujo. Y el Palacio de Hierro lo que logró hacer es, literalmente es un monopolio en ese mundito, ¿no? O sea, para que las marcas de ese nivel que necesitan entrar a México, lo tienen que hacer por medio del Palacio de Hierro. O sea, es rarísimo que alguien lo pueda hacer por su parte o esté dispuesto a hacerlo por su parte, porque el tamaño del mercado en México no les vale la pena. Entonces, güey, sí hay suficiente mercado en México para estar, pero no lo suficiente para yo irme por mi parte. Y hay alguien con el que lo pueda hacer, que es el Palacio de Hierro. Y entonces como que se combina una serie de factores que la ponen en una situación bien particular. A mí me parece, bueno, no sé, muy interesante cómo encontraron ese nicho en este país y cómo lo han sabido desarrollar muy bien. Con todo y que tienen poco pasión de crecer, ¿verdad? Sí, y que no es una y que además creo que es desproporcionado no sé si llamarle el brand awareness o el conocimiento de marca con el tamaño de empresa que es. O sea, realmente no Sí, es una empresa tan grande, pero yo creo que no. todo mundo sabe que es Palacio de Hierro, por lo menos en las ciudades, Mira, ¿no? mira, para que te hagas una idea, es que esto lo vamos a publicar en White Paper, pero vende más o menos lo mismo, según mi cálculo, Palacio de Hierro o Farmacias del Ahorro. ¿Mm? Sí, y en la cultura, Palacio de Claro. Hierro es impresionantemente más grande. De hecho, nos preguntó, o sea, como que dijo, a ver, quiero saber qué les gusta del Palacio de Hierro y qué no. Eso fue la primera pregunta que nos hizo ella a todos en un desayuno como de 20 personas. Y yo dije, sin haberlo pensado antes, que para mí el tema del heritage, ¿no? Es muy increíble, o sea, es una empresa que tiene muchísimos años. Yo me acuerdo de muchos artículos de Guadalupe Loaesa hablando de cómo iba desde su abuelita hasta su hija a comprar su vestido de novia al Palacio de Hierro, el edificio que tienen en el centro, que no sé si ha sido, pero fui hace poquitito porque estaba pasando por ahí, tiene unos vitrales espectaculares, o sea, pues es, pues es nuestro equivalente a, no sé, a las Galerías Lafayette, ¿no? Sí, pero más. Y aparte, digo, me quedé pensando y honestamente me voy a burlar de ti, pero no imagino la sangronería de las respuestas de los que estaban en ese desayuno a esa pregunta. O sea, todos queriéndose impresionar uno al otro y al mismo tiempo no parecer no sé qué decir. O sea, deben de haber sido las respuestas más O sea, pensadas. ¿se te pareció muy sangrona mi No, respuesta? no, no, para nada, pero me imagino esa dinámica de puros ex Harvard diciendo su opinión sobre el Palacio de Hierro a la nueva directora. O sea, les importa más lo que está pensando el que está al lado que va a juzgar de lo que yo dije. No, no, ahí No me es parece un cierto, tema cero. La para comunidad meter un Harvard en México antropólogo. es una comunidad cero pretenciosa. Listo, Sí. vamos a hablar de los reportes.
Este episodio es patrocinado por FEMSA. Desde hace 135 años, en FEMSA trabajan para generar valor económico y social y ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tienen presencia. Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Spin, Farmacias ISA, Cruz Verde y Oxxo Gas son algunas de las muchas empresas que crean más de 391,000 empleos en 18 países de América y Europa, generando valor como parte de FEMSA. Miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. Vamos a ver, esta es nuestra famosa sesión de reportes. Es que son muy populares nuestros. No sé si sean muy populares, pero son de los que tienen más descargas los episodios que La hacemos en verdad que donde. sí son muy populares, lo cual a Sí, mí me habla de que tenemos escuchas bien curiosos e interesados en aprender más, porque no es que sea un tema súper sexy, ¿no? Ni siquiera no, saben efectivamente. bien de qué empresas vamos a hablar. Listo, vas. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso rápido por algunos poquitos de los reportes trimestrales que se presentaron las últimas 2 o 3 semanas. Y a ver, o sea, este año yo creo que es la tercera vez que vamos a decir lo mismo. Está claro que hay una desaceleración en el consumo, ¿no? Y desaceleración no significa necesariamente que les haya ido mal a muchas empresas, sino simplemente que dejaron de crecer a los ritmos que habían venido creciendo. Algunas sí que no les ha ido tan bien. Pero de hecho, Margin, que es esta publicación hermana de White Paper, hizo como que un resumen así muy breve que presentó la semana pasada, pero en donde básicamente decían, mira, los ingresos de las emisoras no financieras en México aumentaron 5% año contra año durante los primeros 9 meses, ¿no? O sea, la mitad de las empresas que cotizan en bolsa en México, sin considerar los bancos, en los primeros 9 meses crecieron más de 6,5%. La otra mitad crecieron menos. Y ahí puedes ver cuáles son. Hay una gráfica que le explica, ¿no? Y ahorita vamos a hablar algunas de ellas, ¿no? El caso de Walmex, etcétera, ¿no? Y hay otras que pues claramente sí se están yendo para abajo. Los reportes trimestrales lo que muestran es que casi una quinta parte de las empresas tuvieron contracciones anuales en las ventas, ¿no? Entre enero y septiembre. O sea, menos. Destacan en esa lista Carso, Soriana, Alpec, Televisa, Volaris, que tuvieron menores ventas, ¿no? Y esto es un poco también de lo que se está viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos está ahorita de moda el concepto de K-shaped economy, ¿no? ¿Qué significa? Que la parte de a mero arriba de la pirámide socioeconómica le va súper bien. Los que le están vendiendo cosas a los más ricos les está yendo muy bien. Y al revés, a los que están en la parte más abajo no les está yendo bien. Sobre todo la parte de en medio es la que está más fregada. ¿Cómo dices que se llama K-shape? Shape, K-shaped, o sea, como si fuera una una K. K. Ajá, exacto. Me está costando Este, trabajo entender qué tiene que ver la K, pero bueno. sí, yo también, pero bueno. Y vienen así como que muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de Estados Unidos muy evidente es el de las ventas de autos. El precio promedio, perdón, de los autos nuevos está en récords. Pero lo que explica el artículo del CNBC es que no es que los carros se estén vendiendo en ese precio, es que se están vendiendo carros mucho más caros y no se están vendiendo los carros más baratos. Claramente el mercado se está polarizando mucho, que otra vez es algo que Prof. Galloway y compañía han estado enfatizando. Pero bueno, vamos a platicar de reportes. Carla, ¿cómo ves si empiezas tú? Perfecto. Voy a empezar yo con Laureate Education. La conocemos más por las marcas que opera. Laureate Education es una compañía pública que tiene universidades, sobre todo en México y en Perú. Las más conocidas son la Universidad del Valle de México, la UVM y el Unitec, ¿no? Y entonces, Laureate Education más o menos ve, o sea, sus dos mercados más importantes, como decíamos, son México y Perú. En México vendió en los primeros 9 meses, sus ingresos fueron de 601 millones de dólares y en Perú de 558 millones de dólares. O sea, ahí se van, más o menos, venden arriba de 1.1 billion dólares de lo que va del año y su utilidad en estos primeros 9 meses es de 112 millones de dólares, algo así como un margen del 10% de sus utilidades. Algo que destacan en su informe es cómo los mercados en los que operan siguen
teniendo oportunidades de crecimiento muy, muy, muy atractivas. Entonces hablan de que en México tienen hay 130 millones de personas, de los cuales 5.5 millones están en educación superior. De esos, como el 40% de los 5.5 millones de estudiantes de educación superior, alrededor del 40%, es decir, como arribita de 2 millones de personas, estudian en instituciones privadas. Y de esos 2 millones, entre el Unitec y la UVM, tienen alrededor de 277,000 estudiantes. Entonces, pues tienen arriba del 10% del mercado de universitarios o de estudiantes de educación superior en México. Para ponerlo en contexto, ¿no? En Perú hay 32 millones de personas, solo 2 millones de estudiantes, y más o menos tienen la misma cantidad de estudiantes. Entonces, quiere decir que en México tienen un potencial de crecimiento gigantesco. Otra de las cosas que destacan es que en México solamente el 1% de los estudiantes de educación superior estudian en escuelas técnicas o vocacionales. Esta cifra me llamó mucho la atención porque en Perú es el 15%. Quiere decir que hay un potencial muy grande. No sé si lo están viendo ellos para ellos, pero igual me pareció muy interesante, de alguien que logre captar un mercado de estudiar oficios, ¿no? Porque solamente el 1% de los estudiantes están estudiando esto, ¿no? Según Market Cap, Laureate es muy, muy grande. Es una de las top 10 empresas de educación a nivel global por el tamaño de Market Cap. La más grande es mi favorita del mundo mundial, que ya alguien me dijo que si me pagan, no me pagan, pero aquí estoy por si alguien quiere que me haga embajadora, que es Duolingo. Duolingo tiene un market cap de 12.2 billones de dólares, pero Laureate estaría en uno de los top 10, de hecho está en el lugar 7 con 4.35 billones de dólares, lo cual me pareció impresionante porque estamos hablando que es solamente una tercera parte del market cap de Duolingo operando solamente en 2 países. Y en 2 países, pues, que están en América Latina. Entonces, tienen muchísimo para dónde crecer. Para darnos una idea, además, es muchísimo más rentable que Duolingo. Laureate genera 107.3 millones de dólares de utilidad neta contra solo 16 millones de dólares de Duolingo. Eso fue en 2023, pero en 2024, 296 millones de Laureate contra 88 millones de Duolingo. O sea, sigue siendo todavía casi 4 veces más grande en cuanto a utilidad neta. Evidentemente, la otra crece a pasos agigantados y Laureate no tanto, pero creció casi 3 veces en su utilidad neta de 2023 a 2024. Entonces, es una compañía, la verdad, que yo no tenía en el radar y que con esto me parece muy atractiva, muy interesante y A ver, gigantesca. es gigantesca. O sea, eso sin duda. El tema de market cap y sobre todo en esta tabla en donde la comparan con otras sí me sorprendió muchísimo. Esta es una empresa que no cotiza en México, ¿verdad? Es una empresa, Sí, sí. cotiza en Estados Unidos, pero que tiene las operaciones aquí y ¿En en Perú. Perú? Es muy ¿Perú? grande. Sí, el tema, Carla, es que es una empresa que ya no crece, ¿verdad? O sea, o que está relativamente estancada desde hace varios años, ¿no? Y tiene algunos competidores bien grandes. Nasser Global compite, ahí es una empresa mexicana privada, ¿no? Que tiene no sé cuántos cientos de miles de alumnos también. ¿Qué, Están las qué universidades, marcas opera? no me acuerdo, pero no son los dueños del Economista y Ándale. son los dueños pero realmente el negocio son universidades, no el periódico, ¿no? Y son los dueños Nasser también. Global. Ajá, Nasser Global. Y son los dueños también de Fibra Educa, que también, o sea, son los dueños de los edificios sobre los cuales están las universidades. Y es una cosa gigantesca en este país, con universidades que tienen un precio de colegiatura más accesible, ¿no? Y luego Sí, están los de que tiene María Azun, que también es gigantesca. Aliat también tiene claro. cientos de miles. Hay varios grupos, Tálisis tiene cientos de miles o decenas de miles de alumnos en universidades también de un costo mucho más accesible, ¿no? Entonces hay varios Universidad de competidores. Insurgentes también, y también estaba pensando en el otro competidor que es que lo dirige, el que antes dirigía Laureate, David Stoffenmacher, que se llama UTEL, que es una universidad híbrida como mucho más digital. Y estas son solo las for profit, René, porque luego además tienes, obviamente, pues toda la red de las universidades del TEC de Monterrey
que tienen su opción de un poco costo más Sí, bajo, Tech Milenio, pero que esto está por es Tech debajo Milenio. en precio. Estos son opciones todavía más accesibles que se han logrado posicionar como opciones de relativamente buen valor por el precio en comunidades en donde no hay muchas otras alternativas. Y creo que tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones. O sea, en este país hay muchas oportunidades de negocio alrededor de los servicios que históricamente ha dado el gobierno, en Ujú. donde los servicios de gobierno terminan estando muy limitados, en este caso, educación superior, y por lo tanto se crean huecos para privados que encuentran cómo generar valor ahí. Y este es un caso así, ¿verdad? A mí siempre me ha impresionado el tamaño de la rate. O sea, tiene muchos estudiantes pagando colegiaturas. Es un negocio pues, rentable, ¿verdad? Y que incluso tiene un impacto importante en la comunidad. Ahí está, creo que ya no tiene mucho potencial de crecer, o al menos yo le he estado siguiendo la pista y no se ve que tenga capacidad de dar brincos, de transformarse. En algún momento tenían operaciones en más países, fueron vendiendo las operaciones en otros lugares, y el problema que tienen es que en México están en un tamaño donde tampoco está tan fácil que alguien los vaya a comprar, ¿verdad? Porque ya están más grandes, o sería pues si ves ahí el market cap de 4 billion, no está nada sencillo, ¿no? Pero Ahora, el desempeño de su acción ha sido muy bueno, ¿no? O sea, digamos, en 2023, de 2023 para ahorita, ha subido de $9 a $30. Entonces, algo están haciendo muy sí, bien. sí. Entonces, o sea, como que pareciera como, a lo mejor no están creciendo tanto la matrícula, pero sí están creciendo muchísimo la rentabilidad. Pues sí, En fin, muy una empresa que no tenía yo mucho en el radar y que me encantó que la incluimos en este capítulo porque, pues, aprendo cosas nuevas. grandes cosas, sí, muy bien. Alguien de quien creo que no hemos hablado también nunca, o al menos no en los reportes, es Santander. O sea, Santander, fíjate, tiene 1,300 sucursales en México. Arriba de 1,000 sucursales ya son muchas cosas. Casi 24,000 empleados reportaron casi 22 millones de clientes. Pero la definición de clientes habrá que ver, pero 22 millones son muchas personas. La cartera total al cierre de septiembre fue de esos números que se me hacen difíciles de pronunciar, pero 926,000 millones de pesos. O sea, casi 1 billón de pesos. Margen financiero de 71,000 millones, más de 1 billón de captación tradicional. Y aquí bueno, según presumieron que en 2 meses sumaron 200,000 usuarios digitales en México. Pero yo quería hablar de Santander porque me entra siempre a mí la duda esta, ¿no? El gran tema este año ha sido el Open Bank, que es su versión de banca digital, que lo tienen también en otros países. Dicen que en México tiene ya 300,000 clientes, más de 5,000 millones en captación. Me hace tanto ruido a mí esta estrategia de tener otra marca No la entiendo. digital. Sí, pues es lo que vimos con Banorte, ¿no? Que se Claro. terminaron ¿Cómo se echando para llamaba? atrás. Vineo, ¿no? La de Banorte era Vineo, Vineo. sí. Y digo, muy famosamente BBVA dicen, nosotros no tenemos banco digital porque nosotros somos el banco digital. Pues es Eh, que sí. O sea, yo no conozco a nadie hoy en día que diga, yo no quiero que mi banco sea digital. sí, claro. Sí, o sea, no hace ningún sentido, pero pues esto lo tienen en otros lugares. Entiendo que en otros lugares les ha ido muy bien y por algo deciden, porque al final pues es doble gasto de marketing y demás. Y si tienes una marca tan potente como puede ser Santander, como que para qué te esfuerzas en posicionar alguna otra, ¿no? Pero a mí las grandes dudas siempre con estas cifras de los bancos es que hablan siempre de más y más y más clientes, ¿no? Mi duda es, o sea, ¿se lo están robando a alguien más? ¿Ese cliente estaba en otro banco y se fue para acá? ¿O es un cliente nuevo o que no tenía ese producto? No sé, como que veo, tanto en los neobancos como en los bancos, veo cifras de crecimientos de clientes que, pues digo, son mucho más agresivas que el crecimiento de la población en México. Entonces, Ujú. eh, no sé, tienes, el otro día con Alicia, con una de mis hijas, me enseñó su cartera. O sea, la Claro. cantidad de tarjetas que trae, ¿verdad? Y entonces, pues sí, a ver, una es la tarjeta donde le depositan la nómina la empresa en la que trabaja, ¿no? Entonces, esa es de un banco tradicional, Legacy grandote. Y luego, de un neobanco, que es el que le gusta, traía la de débito y la de crédito. Y luego de otro neobanco, la de débito y la de crédito. Y entonces digo, ¿por qué traes tantas? No, pues es que
en este me daban una tasa y ya me la bajaron, entonces vi que el otro estaba dando otra tasa, entonces abrí una cuenta allá y moví dinero para allá, pero pues todavía tengo esta porque acá tengo algo de dinero. O sea, Alicia, mi hija, cuenta como cliente para al menos 3, si no es que 4, porque había otra tarjeta y 4 o cuatro instituciones diferentes, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto o en dónde realmente es donde se va a quedar, porque como ya lo hemos platicado antes, el verdadero negocio para los bancos, no el verdadero, pero el principal es cuando eres La banco principal, principalidad. ¿va? La principalidad, o sea, esa es la Pero clave fíjate que estratégica. ahorita que te oí hablar de esto y que la principalidad nos gusta tanto hablar de la principalidad en este podcast, me preguntaba si va a cambiar ese comportamiento en los usuarios más jóvenes, porque yo creo que antes, la verdad, te daba una flojera cambiarte de banco porque tenías un Claro, montón de claro. cosas domiciliadas y porque era una monserga abrir una cuenta, y si tenías el saldo menos de tanto, entonces te empezaban a cobrar comisiones. Como muchas de esas barreras se han cambiado, yo creo que quizás la principalidad va a dejar de ser lo que era antes, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, y, tienes un cliente más promiscuo, ¿no? Que se va cambiando y porque es tan fácil abrir y cerrar cuentas que te lo hace mucho más difícil de retener. Porque a todo esto yo pensaba, pues la nómina le cae en un banco grande, bueno, que ahí podría tener todos los productos. Pero no porque encontró que hay mejores opciones para ello, le gusta más el app del otro y se cambió o sea, todos la tienen como cliente, pero todos la tienen como un cliente menos valiosa. Puede ser, o Claro, al menos que diga menos rentable. sí, a menos de que un banco diga, oye, no, espérate, yo quiero este cliente y le voy a ofrecer lo máximo y me lo voy a traer acá, pero eso requiere una personalización que, pues se supone que con AI lo van a poder hacer. Entonces, va a estar interesante el tema competitivo. La realidad es que Santander, aquí regresando al punto, es un banco muy grande que se ha podido defender. No es de los que vemos que están creciendo más constantemente, pero se ha podido defender en un mercado pues muy competido por los mismos clientes, que eso es lo que de repente perdemos de vista. O sea, México es un país muy grande, pero realmente todos están peleando por los mismos clientes. Es muy raro el que está buscando otro cliente. Sí, y como tú dices, es un cliente mucho más promiscuo. Bueno, vamos a hablar de Walmex. Walmex, hemos hablado muchísimo de Walmart en este podcast, pero pues es una de las empresas más importantes de nuestro país. Reportaron en los primeros 9 meses del año ventas por más de 728,000 millones de pesos, que es un crecimiento de más del 6% contra el año anterior. Entonces, aquí no necesariamente esta empresa no ha sentido tanta desaceleración como otras en cuanto a consumo. Y es la primera vez que reporta el nuevo CEO, que es Cristian Barrientos Pozo. Como les platicamos hace unos meses, es un veteranazo de Walmart, lleva más de 26 años en Walmart, me parece que es chileno, pero ha ocupado roles de liderazgo en Walmart en Chile, en México, en Centroamérica, y desde el 1 de agosto de 2025 lo hicieron líder interino de Walmex, y ya después lo confirmaron como el CEO. Lo que destacaron en su llamada con accionistas es que crecieron 20% en su gross merchandise volume de e-commerce, y que ya el e-commerce representa el 7.7% total del gross merchandise volume de todo lo que venden en Walmart México. Y después también hablaron de Byte. Byte es su telco, que ya tiene 23.5 millones de usuarios activos, que a mí en las de telefonía celular me pasa un poco lo mismo que tú dices en lo de los bancos. Sé que es menos común, pero también creo que cada vez es más común que la gente tenga más de una línea. No sé bien por qué. Ahí no entiendo bien cuál es el Ahorita te caso de platico uso. lo de Byte, porque ya me lo explicaron. Perfecto. Y reportó ventas por 3,000 millones de pesos en este trimestre, y entonces en lo que va del año ya vendieron en Byte 8,000 millones de pesos. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, sigue siendo un negocio que es pues como el 1% de todo lo que vende Walmart en México, aunque 8,000 millones de pesos, pues son 400 millones de dólares, es muchísimo, ¿no? ¿Cómo miden ellos los usuarios activos? De estos 23.5 millones de usuarios activos, es usuarios con al menos una transacción en los últimos 6 meses, incluyendo transacciones económicas que no sé bien qué quiere decir. Eso es lo que tú me vas a tener que explicar ahorita. Pero antes de que me expliques eso, nada más quiero hablar de las aperturas que han tenido. Han abierto 19 bodegas Aurrerás, 3 Walmart Supercenters y un Sam's Club, para un total de 23 nuevas aperturas en el tercer trimestre de 2025, que
o sea, cuando oyes 23 aperturas, piensas que quizás no es tanto, pero 23, o sea, son tiendotototototas, ¿no? Para llegar a un total de 3,214 tiendas que ya tienen en su footprint en México, la mayoría de las cuales, más bien, la gran mayoría de las cuales son Bodega Aurreras, ¿no? Bodega Aurreras de estas 3,214 hay 2,600 que son bodegas aurreras. Walmart Supercenter son 331, Walmart Express, que era lo que antes era Superama y que yo sigo sin recuperarme de que le cambiaron el nombre porque era una marca muy bonita, hay 103 y Sam's Club 174, ¿no? Y finalmente hablaron de Walmart Connect, que es su área de publicidad en tienda y en la página web. Sus ingresos aumentaron 16% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Lo que dicen es que están mejorando su propuesta de valor para proveedores al aprovechar los datos generados por su programa de beneficios. Lo que yo sí me he dado cuenta aquí es que las últimas veces que he ido a un ex Superama o a un Walmart, sí ya están siendo mucho, mucho más disciplinados en pedirte tu número celular para anexarlo a tu transacción para empezar a recabar muchos más datos, ¿no? Entonces no dicen de qué tan importante es el negocio de Walmart Connect, pero pues como todo mundo creo que están tratando de hacer un negocio de datos aprovechándose de las millones de transacciones que tienen todos los días en sus tiendas. A ver, yo tengo varios comentarios en respecto de Walmex. Uno, primero, muy poco serio, pero la verdad me parece muy simpático. No sé si ya viste, igual y tiene mucho tiempo, pero yo no me he dado cuenta. En LinkedIn que todos los directores de Walmex, o no sé, directores o los Altos principales del ejecutivos. organigrama, sí, dicen líder de tribu. Me, Bueno, me da sí, un sí. cringe, o sea, tienes el tipo que es el menos líder de tribu, en la foto, pero ahora todos son líderes de tribu, ¿verdad? Hijo de su madre, yo no sé quién les convenció de eso, pero Bueno, se me hace- desayunamos con uno de los líderes de la tribu, con el CMO, con Roberto Cebequis, hace poco, y entonces justo se presentó como líder de la tribu, y tú le preguntaste eso, ¿no? Le dijiste, o sea, neta, ¿ese es tu puesto oficial? Y líder te de dijo la que sí. tribu. Sí, Y yo sí, le sí. pregunté que si los saludaba a sus apaches como how, y no Sí, se o rió. sea, a mí o sea, no sé cómo se los coló ahí alguien de RH y ahora todos son líderes de tribu. Pero bueno, fuera de eso, aprendí una cosa que como que nunca lo había dimensionado, pero el tema de Byte tiene un valor estratégico increíble. No parece ser negocio para Walmex. No parece, o sea, lo que quieren es que tú seas cliente también de ellos de telefonía, pero de esa forma estés realmente conectado también. Y entonces, desde que entres a la tienda, te puedan identificar y puedan tener una mejor historial para poderte ofrecer mejor lealtad o que te quedes como cliente, ¿no? Y me explicaron toda la lógica de por qué le hacía sentido a un retail tener ese tipo de relación con sus clientes y se vuelve súper interesante. O sea, y cómo no le pierden, pero tampoco es algo en donde esperan tener el margen, pero les protege el margen por otro lado, ¿no? Este tipo de servicio, que me pareció, es el tipo de cosas que necesitas tomar decisiones de muy largo plazo, y construir mucho, pero te va construyendo un moat, ¿no? Se hacen más clientes tuyos y más difícilmente van a dejar de consumir contigo. ¿Pero por qué? Este, A ver, yo no, o sea, tú dices que si un cliente de Byte, o sea, si un cliente de Walmart saca una línea con Byte, ahora va a ser más leal a Walmart. sí, o sea, ¿Por? lo que quieren lograr con eso es que dependas más de Walmart en el buen sentido, ¿no? Y entonces ahí haces tu misma recarga y tienen mejor información de tu comportamiento, tienes acceso incluso los planes están diseñados pensado en lo que necesita el cliente de Walmex, que no necesariamente es igual que cualquier otro, la cantidad de data que genera es impresionante. Entonces, cuando lo integras como parte de una estrategia comercial que no es, no ese es el negocio como tal, eso es parte de un negocio más grande, ¿no? Me pareció súper, súper interesante y como esas cosas que como que sentí que aprendí cosas, ¿no? Pero luego, por otro lado, y aquí voy a mezclar un poco los temas y te toca a ti ahora la recomendación, pero es que el episodio de Acquired de Trader Joe's está demasiado bueno, como todos los de Acquired, pero hacen una distinción que nunca la había yo pensado así. Y dice que como la mayoría de las cadenas de supermercados, incluyendo Walmart, eh,
el nivel de relación que tienen con los proveedores es mucho más sofisticado de lo que nosotros vemos, ¿no? Dice, al final del día, adentro de una tienda de este tipo, de un supermercado cualquiera, la mayoría de los empleados no son empleados del supermercado, son empleados de los proveedores que andan ahí acomodando cosas, ¿no? Y luego la relación económica de la tienda con el proveedor, dice, de repente pareciera ser más la del rentero, ¿verdad? O sea, es más bien un negocio de rentar metros cuadrados que propiamente de comercializar cosas, ¿no? Y entonces ves una herramienta como Walmart Connect, en donde además les vas a vender publicidad y tiene otro tipo de márgenes y se convierte en algo súper estratégico. Entonces, como que me gustó ver todas estas medidas en donde tienes un Walmart Connect que tiene muy buenos márgenes y es muy relevante para el negocio core, y tienes Byte que no necesariamente te está contribuyendo al margen, pero te está creando defensas para mantener la relación con tu cliente y que tu cliente dependa más de ti, ¿no? Se me hizo súper sofisticado cuando ves cómo están armando una empresa pues tan tradicional de cierta forma, pero le metes todos estos estrategias y es donde dices, wow, los líderes de tribu sí le pensaron muy bien, ¿no? Pues sí, sigue siendo el 1% de las El ventas. uno, sí, pero otra vez, lo que importa no es el número, lo que importa es cómo se comportan esos clientes contigo, ¿no? O sea, suena O bien, sea, yo todavía no veo evidencia. es, Teóricamente suena bien. es más parecido a un Amazon Prime, si tú quieres. O sea, la teoría es que con esto ese cliente te consume más, se va menos, al igual que Amazon Prime. O sea, digo, Amazon Prime después se convierte ya en negocio, pero no necesariamente era un negocio por sí solo. Hasta le perdían dinero, pero el cliente que tenía Amazon Prime pues terminaba consumiendo mucho más, ¿no? Sí, me cuesta trabajo ver el link, pero bueno, igual y ya después que alguien nos explique. O sea, si alguien que tiene Byte aquí consume mucho más en Walmart. Vamos a ver. Ya. Pero bueno, te toca. Ok, a ver, Grupo México. Digo, hablando de las gigantes. Y Grupo México es una empresa de la que hemos hablado mucho aquí en White Paper, pero es que otra vez son dimensiones increíbles, ¿no? O sea, en el tercer trimestre, Grupo México creció 10% en ventas, principalmente por el volumen de plata, zinc, por el alza en los precios del cobre y de la plata. Em, otra vez son locuras de cifras. Estamos hablando de, fíjate, en los primeros 9 meses del año, la utilidad ha sido de 3.300 millones de dólares. O sea, eso es como 60 y tantos mil millones de pesos Ujú. de utilidad, ¿no? En 9 meses. Para ponerlo en contexto, en ese mismo periodo, si juntas Walmex y FEMSA, no llegan a esas utilidades, ¿no? Es una empresa de minería. Santander, que ya hablamos ahorita, en este periodo 24.000 millones contra 60 y tantos mil millones. O sea, el único que anda por ahí es América Móvil, también con una cifra más o menos similar, y el único que la supera es BBVA, que ya hemos hablado del tamaño de utilidades que tiene, ¿no? Pero Ok. sigue siendo increíblemente rentable eh, minar cobre y plata, ¿no? En un país como México. En Bueno, estos, en estos meses han pasado varias cosas. Primero, pues vendieron un negocio de carreteras que tenían, que era chiquito dentro del total de Grupo México, pero un poco, ya habíamos platicado también que estaban como que tratando de concentrarse más. Hicieron un spin-off de la división de transporte, y pues está obviamente el tema de el intento por comprar Banamex, que yo creo que no fue realmente un intento, fue nomás ahí meterle como que ruido al proceso, ¿no? Pero Grupo México, pues otra vez, todo el tiempo disputándose con América Móvil el lugar de ser la empresa más valiosa en México. Y Walmex, de hecho, ahí están ya. las top tres, o sea, Sí, América sí. Móvil, Grupo México y Walmex, ¿no? Y luego FEMSA. Deberíamos de hacer un deep dive de Grupo México. Sí. Aparte, como tú dices, muchas cosas pasando en minería. Esta semana, no, me parece que ayer pusiste, bueno, el lunes pusiste en White Paper que, bueno, es que este ya va a salir. Es que me haces bolas con Sí, todo nos tu hacemos horario, pero bolas, estamos que aprendiendo. Grupo Val acaba de hacer un bid por una mina importantísima en Canadá, ¿no? Entonces, Sí, las compró grandes. Sí, una mina en Canadá de sí, oro. Eso está padrísimo. Imagínate en una empresa que digas, voy a comprar una mina de oro. no, qué padre. O sea, O sea, literal, es una sí, mina. ¿Y tú o qué sea, haces? es Pues yo como tengo de una mina de cuento. oro. Sí, ¿a qué te dedicas? Tengo una mina de oro. Tengo una mina de oro. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otra mina de oro. Bueno, no sé si es una mina de oro. De Tracción. Tracción a mí me gusta mucho porque es una empresa que tiene, es esta empresa de logística
que tiene una historia de origen bien padre porque el CEO actual era el hijo de uno de los fundadores de la empresa predecesora y la ha hecho muy grande, la ha profesionalizado, la sacaron a la bolsa. Y una de las cosas más importantes que ha pasado en Tracción en los últimos meses es que compró Solística, le compró a FEMSA, Solística, que era la empresa de logística, pues obviamente de FEMSA. Lo interesante de esta compra es que o sea, ellos pagaron 4,000 millones de pesos por Solística, pero ya tenían Solística operaba en México, Brasil y Colombia. Y a Tracción, por lo que estoy entendiendo, solo le interesaba la parte de México, porque Tracción es un negocio que opera primariamente en México. Entonces, Tracción le compró a FEMSA por 4,000 millones de pesos la empresa Solística. Y al parecer ya tenían alineados a los compradores que le iban a comprar la parte de Brasil y Colombia, donde ellos no necesariamente necesitaban esos activos. Entonces, le compraron la parte de Brasil y Colombia, entonces si le restan lo que le pagaron por esas partes, realmente lo que desembolsaron por la parte mexicana de Solística son 1,650 millones de pesos. Entonces, eso se me hizo padre que pudieron hacer como esa carambola. Y bueno, la historia de la empresa, como les platicaba, se formó lo que es Tracción hoy en día, cuando con capital de Discovery Americas en 2011 compraron transportadora Egova, que tenía 300 tractocamiones, y en 2017 fue la primera empresa del sector en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, con una oferta pública inicial de 4,000 millones de pesos. Ahora, pues hicieron parte de los highlights del conference call de este trimestre, es que integraron exitosamente la compra de Solística y la califican como una de las fusiones más relevantes, no como una de las, como la fusión más relevante de la historia de la logística en México y un movimiento realmente estratégico para transformar Tracción. Lo que tuvieron que hacer es obviamente bajar su CAPEX significativamente durante este año para tener suficiente dinero en la caja para hacer la adquisición de Solística, y les preguntaron en la llamada si van a hacer más operaciones de este tipo y sobre todo en Estados Unidos. Y entonces lo que dicen es que sí quieren estar en Estados Unidos y que creen que la mejor manera de penetrar ese mercado es a través de M&A, que va a ser más rápido, más eficiente y más fácil que ir creciendo orgánicamente. Entonces, seguramente en los próximos meses o años vamos a empezar a ver que Tracción también compra algunas empresas en Estados Unidos, porque además dicen que ahorita los múltiplos a los que están tradeando las compañías de cargo en Estados Unidos son bastante atractivos y confían en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio van a tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que estar bastante Yo al no, yo pendiente de no, qué yo más van a a mí hacer los de Tracción, porque seguramente van a seguir comprando cosas, ¿no? Y ahora en Estados Unidos. Sí, a mí me hace ruido este último comentario que dijiste, Carla, porque yo no lo tengo tan claro que haya realmente una buena oportunidad de negocios de carga en Estados Unidos. Los números son completamente distintos. Es un negocio que en México, el de la movilidad de carga, el de los camiones como tal, puede ser muy rentable, pero es muy, digo, como en todos lados, ¿no? Es muy difícil que sea rentable y si lo logras puede ser muy rentable, ¿no? Pero necesitas una cierta escala y demás. Pero en Estados Unidos, y yo ubico un poco esta industria, los márgenes son sumamente fregados. O sea, son muy, muy ajustados y tienes temas de liabilities increíbles. O sea, basta con ver en todas las carreteras todos los pósters de De los abogados para abogados. demandar accidentes. No es uno que me guste. Obviamente es muy necesario, pero en México, Pero ¿no será que justo por eso es que los precios están atractivos de comprar compañías en Estados no, Unidos? no, Porque, seguramente, pero ¿para qué lo quieres, verdad? bueno, eso O sí. sea, un camión aquí tiene X margen y allá tiene un margen infinitamente menor, ¿verdad? Entonces tampoco es que sea. Ahora, si te fijas bien en Tracción, realmente tienen tres divisiones muy grandotas de negocios diferentes. Y la de carga, la de los camiones como tal, es la más chiquita y es la que se está haciendo más chiquita. O sea, si bien en los otros negocios crecieron importante sus ventas, en la de transporte de cargo es en la que se fueron para abajo. Es la que se están haciendo más chiquitos, ¿no? O sea, los tres Eh, negocios son movilidad de personas, que está ajá. creciendo 4%, ¿no? Sí, que movilidad Logística y de personas, pues tecnología son los son los camiones camiones de personal y de y estudiantes, para ¿no? las escuelas, ¿no? Sí. Que ese Exacto. siempre ha sido como que un negocio muy importante. Ahí crece relativamente poco, pero es el segundo más grande.
Sí, el más grande es logística y tecnología, que además está creciendo 51%, y la tercera es movilidad de carga, que está decreciendo 15%. Ajá. Ahora, a lo mejor a lo que se refieren cuando están hablando de comprar compañías en Estados Unidos, no es de comprar a los camiones, sino las compañías que ponen la logística y la tecnología Seguramente, detrás de eso, ¿no? Que eso está ahí mucho sí más hay, divertido. exacto, ahí sí hay una diferencia importante. Ahí sí, pues después de la compra de Solística creció muchísimo, ya se convirtió en la más grande no, o sea, era la segunda más grande, ahora ya es la más grande después de Solística. Y allá adentro hay muchos servicios distintos. Si no me equivoco, hasta tienen de última milla y tienen bodegas y está lo de Medistic que compraron en algún momento de, de medicamentos, de cadena fría de medicamentos que tienen que ir refrigerados. Tienen como que muchos servicios distintos, pero lo que sí coincido es que este es un segmento que ha crecido grueso después de la pandemia en general, ¿no? Los servicios logísticos, primero con todo el tema del e-commerce y luego el tema del nearshoring y luego medio se detiene con la incertidumbre, o no que se detenga, pero se desacelera y si hubiera que apostarle a un segmento que va a crecer muchísimo, yo creo que esta es una sin duda, ¿verdad? Porque se va a desatorar en algún momento el tema de las inversiones y de las exportaciones. Bueno, es que no está atorado las exportaciones, simplemente hubo brinquito, ¿verdad? Y una empresa como Tracción, pues está presente en todas las patas de la cadena de valor y eso lo vuelve como atractiva, ¿no? Ahora, Tracción es de esas, es como el poster child de las empresas en México con dinero de private equity detrás, ¿no? Volaris, algunas otras, ¿no? Ahora, en cuanto a su acción, pues no le ha ido bien. No, nunca ha logrado la promesa esperada con una empresa que tiene estas características, que aparte comunica bien, este, Sí, tiene le buen echa ganas, management. sí, está en Pero un ahí segmento. es de lo que hablamos de que muchas veces no están atados los resultados en el precio de la acción en México, no en México, en las empresas que cotizan en la BMB, necesariamente con los resultados que tiene la empresa. De acuerdo. Porque como sea, están creciendo 5.6%, ¿no? Y en EBITDA están creciendo 4.2%, aunque en utilidad, bueno, en fin. Sí, luego también se hacen empresas bien complejas, ¿verdad? O sea, terminan teniendo muchos negocios distintos y de repente se parecieran ya más a una holding y eso ya es que tampoco les gusta a los analistas. Pero yo creo que aquí más bien es un tema de que es una empresa que cotiza en México y está Sí. muy castigada por estar en México. Pues van a estar entonces otro private equity por ahí, ¿no? Pues primero tienen que sacar a los otros, ¿verdad? O sí. En fin, Muy bien. ¿Traías recomendación tú, Carla? traigo una recomendación. Hay un podcast que a mí me gusta mucho y aquí hemos hablado de Barry Weiss, que es la fundadora de esta empresa que se llama The Free Press, y su podcast que se llama Honestly. La verdad habla yo creo que es el podcast que ella usa para explorar los temas que a ella le interesan, porque si te digo de qué se trata, no tiene mucha lógica. Pero acaba de sacar uno hace una semanita que se llama Can Reading Fix Men? Básicamente puede leer La lectura. arreglar a los hombres, ¿no? Y ves que en Estados Unidos hay mucho este discurso de que los hombres, hablando de los seres humanos de sexo masculino, están en problemas. También Prof. Galloway, que nos gusta tanto, acaba de sacar ahorita su libro de que habla de la masculinidad. Y eso, la verdad es que no se trata tanto de eso el podcast, es una entrevista con un profesor de Princeton de literatura y que habla de que les enseña a leer a sus alumnos. Y entonces Barry le dice, ¿cómo, no? Dice, es que yo me di cuenta que los chavos que llegan a Princeton, estás hablando de la universidad uno o dos más difícil de entrar cada año en Estados Unidos, ¿no? Para college. Llegan y no saben leer. Y lo que él dice es, no es que no sepan leer, evidentemente no solo saben leer, sino que saben devorarse 3 libros en una sentada en una tarde y para captar del libro lo que necesitan saber para contestar el examen perfectamente bien. Pero no saben sentarse a leer nada más para leer, ¿no? O sea, para dejar que tu cabeza no esté obsesionada con qué tengo que aprender, qué tengo que memorizar, qué tengo que retener para después contestar en un examen así. Entonces, que él da una clase que es como de entre filosofía y literatura, donde les reenseña a los alumnos a leer simplemente por placer, por tener ideas originales. Y él lo que dice es que la mayoría de la gente somos, si no leemos por pura curiosidad, nos convertimos en gente muy aburrida porque no tenemos curiosidad y no entendemos ideas profundas.
Y nada, la verdad es que últimamente ando jugando mucho con esta idea de para qué sirve leer más allá de para aprender, ¿no? O sea, como que nos hemos vuelto una cultura que leer tiene que servir para algo. Y creo que eso tú y yo tenemos en común, que nos gusta leer novelas Sí. pues no necesariamente por algo, ¿no? O sea, No, simplemente es porque me entretenimiento, gustó. ¿verdad? Claro. Sí, es entretenimiento, pero justo hace una distinción en, claro, hay leer novelas de Daniel Steele que pues sí, te vas a entretener, pero no te van a dejar nada. Y hay leer novelas como que ahí yo siempre he pensado que dónde está la raya, ¿no? Como The Great Gatsby o como, no sé, The God of the Woods, etcétera. Y en fin, nada más como que es de estos podcasts que me refuerza ideas que tenía yo, que leer es virtuoso por sí mismo, y entonces me dieron ganas de volver a leer clásicos, nada más porque sí, se los Ya. recomiendo. Muy bien. Pues yo como quiera sí voy a seguir leyendo y para mí es parte Hablando de de eso, mí. ¿tienes alguna buena novela que hayas leído últimamente? Ahorita estoy leyendo una que me está gustando, pero voy a la mitad y te juro que ya aprendí a no recomendar cosas hasta que no las No, terminas. estoy de Que acuerdo. yo tengo un caso tengo un muy buen amigo que me recomienda novelas con mucha frecuencia y, a mí me encantan las novelas que no sabes realmente quién es el malo, ¿verdad? No sabes Sí, no, sí, no sí. entiendes qué fue. Y te juro que él me la recomendó y como todo lo que me ha recomendado es muy bueno, estaba clavadísimo yo. Y él me la recomendó antes de que la terminara, de que él la terminara de leer. Y yo me clavé tanto y estaba en un viaje, entonces tenía mucho tiempo, entonces lo terminé sobrepasando y lo terminé antes que mi amigo. Y claro, no sabía quién era el malo porque era un fantasma, güey. ¿Cómo? O sea, yo no se trataba de eso, como que eso ya es otro género, ¿verdad? Entonces, pues Sí, claro. me chocó. Entonces ya aprendí que no se recomienda hasta que no termines. Este que estoy leyendo está bueno ahorita. Vamos a ver qué tal. Sí, a mí yo no sé si porque el algoritmo entiende más o porque hay más contenido sobre libros, pero últimamente me sale mucho contenido muy bueno sobre libros. Entonces traigo dos novelas que quiero leer, no sé si has leído alguna de estas. Una se llama El Señor Presidente, es una novela No, de un guatemalteco de Miguel Ángel Asturias, que se supone que es como la novela sobre dictadores latinoamericanos. Y la otra que quiero empezar a leer porque, o sea, justo estoy entre libros. Acabo de acabar de leer ayer no es una novela, es un memoir muy duro que se llama Hostage, Rehén, de Eli Sharabi, de uno de los rehenes que estuvo encerrado en los túneles de Hamas. No sé si lo recomendaría, es demasiado fuerte, pero entonces quiero leer o El Señor Presidente o otra que se llama Los Siguientes de Pedro Simón, que se trata de cuando los padres envejecen mal. Entonces estoy pensando cuál de las dos leo. Ya les contaré. en tu viaje a Tulum, leerás cosas. Exacto. Muy bien. Gracias, Bueno, nos Carla. vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Este episodio es patrocinado por FEMSA. Desde hace 135 años, en FEMSA trabajan para generar valor económico y social y ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tienen presencia. OXXO, Coca-Cola FEMSA, SPIN, Farmacias ISA, Cruz Verde y OXXO Gas son algunas de las muchas empresas que crean más de 391,000 empleos en 18 países de América y Europa, generando valor como parte de FEMSA. Miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com.